Gus, si Hola, buenas querés tardes. hacer la presentación de Bueno, rigor. bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Agustín. En nombre de la Asociación de Abogados Judíos Argentinos, le agradezco la presencia al doctor Ariel Hellblum, quien hoy nos va a dar una presentación, una fecha muy especial, ya que hoy, en un rato, da comienzo a un Hayevá. Hace un rato tuve la oportunidad de ver parte del evento que se llevó en Yad Vashem, en Jerusalén, que los invito a todos a poder verlo por YouTube, ya que las imágenes son muy, muy emotivas y muy contundentes. Pero bueno, no quiero demorarlos, más allá de estas circunstancias especiales que estamos viviendo, que nos permiten conectarnos de esta manera, que es especial como este momento, si es especial como esta fecha. Ariel tiene a cargo la oficina Latinoamérica del Centro Simón Wiesenthal desde el año 2015. Es su director, fue uno de los miembros fundadores y ha sido secretario de la Junta Directiva desde mediados de los años 90. Está graduado como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Representó al Centro Simón Wiesenthal en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y participó en la extracción del lineal de guerra Tratando de entrar en una charla a las 5 de Dinko la tarde. Chao. Sasaki. Le pido a todos si pueden Todo silenciar los todo micrófonos. hice, recién entré. Chao. Americanos y el Parlamento Latinoamericano hizo una campaña exitosa para su promoción del programa de 11 puntos contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el deporte, del centro en toda América Latina. En junio del 2019 inauguró el Fondo Simón Wiesenthal sobre el Holocausto y Antisemitismo en la Biblioteca Nacional Argentina con más de 1000 volúmenes. Expuso en los más diversos foros, destacándose la Cámara de los Lores, en el Parlamento Británico y la Ciudad de las Ideas en Puebla, México. Ha publicado numerosos artículos en medios periodísticos especializados y yo he tenido el placer de compartir algún que otro panel con él en alguna oportunidad en que han coincidido las invitaciones y realmente tengo una profunda admiración por sus conocimientos, por su dedicación y por la profundidad con la cual encara todas las cuestiones vinculadas a la lucha contra el antisemitismo y que tantas, no digo nosotros dudas, ¿no? Se nos interpone, sino aparte de la comunidad que está por fuera de la colectividad y que muchas veces duda o le cuesta interpretar algunas cuestiones que quizás hoy podamos debatir durante esta charla, o luego que Ariel culmine y pueda contestar algunas de nuestras preguntas. Bueno, le agradezco a todos la presencia. Nuevamente, bienvenido Ariel, muchas gracias. Agustín es el anfitrión, así que por ahí tiene en sus manos, Agustín Ulanovsky, quien es secretario general de la asociación, tiene en sus manos habilitar o no los micrófonos y la participación del resto. A todos los que están presentes, muchas gracias. Ariel, nuevamente gracias, y te cedo la palabra. Bueno, gracias por esta invitación, por estar todos juntos y por, digamos, dejarme exponer en un día tan especial. Hoy tuve el honor de que la Nación me haya permitido su foro para poder escribir sobre esto. Invito a todos, después de que terminemos, a que puedan leer lo que escribí hoy. De esta cosa de poder conmemorar a 77 años del levantamiento del gueto de Varsovia estando metidos en nuestras casas. Me parece una excelente oportunidad poder estar frente a este grupo, que sean o no abogados. Vamos a darle un pequeño condimento jurídico a esta charla, porque entiendo que en un Estado de Derecho tenemos que utilizar las normas que el propio derecho nos da como para poder defendernos a nosotros mismos. En este aspecto tenemos algunas novedades y algunas de estas por ahí se conocen con más profundidad, otras no las conocen tanto. Entonces me parece una buena oportunidad para poder indagar sobre esto. Para quienes no conozcan qué hace nuestra institución, todos medianamente en este foro deben saber medianamente quién fue
Simón Wiesenthal, y desde el año 1977, con sede en Estados Unidos, en Los Ángeles, se crea el Centro Simón Wiesenthal, con la misión de continuar su legado. Su legado no era solamente recordar a la Shoah, ni era solamente perseguir a los nazis para llevarlos a la justicia, siempre justicia y nunca venganza, sino que él lo que sostenía es que todos esos juicios, o llevar a toda esta gente a la justicia, era la mejor forma de poder demostrar qué es lo que sucede en el mundo cuando los racistas, los xenófobos, los discriminadores tienen una cuota importante de poder. Por lo tanto, hay que activar y denunciar estas prácticas antes de que puedan tener efecto y poder evitar que se propaguen. Esta es la función más importante que nosotros entendemos y por eso es que estamos en la primera línea de esta lucha. Nosotros, digamos, estamos siempre con una cuestión de términos. Hay veces que si discutimos si se habla de antisemitismo o judeofobia, dejemos en claro de que estamos hablando de todas aquellas acciones o cuestiones que tengan que ver con rechazo a todo lo que tenga que ver con los judíos. Uno de los elementos que utiliza el antisemita en determinados lugares, es decir, ¿cómo yo puedo ser antisemita si yo soy semita? O empezar con este tipo de discusiones. Vamos a dejar en claro que fuera de la palabra que vayamos a utilizar, estamos hablando que en el momento que se acuñó el término antisemitismo en la Alemania de fines del siglo XIX, no se tenía idea de otro semita que no fuese el judío. Por lo tanto, cualquier discusión idiomática que tenga que ver con esto es una discusión que no debería ni siquiera ocuparnos 10 minutos. Después de la guerra nosotros vamos a encontrarnos que muy poco tiempo después hay nuevas formas de antisemitismo que empiezan a existir, como por ejemplo el negacionismo, el sostener de que la Shoah es una mentira, o bien aquellos que hablan de un relativismo, es decir, no dicen que es una mentira, pero que no es cierto, no son ciertos los números o no son ciertas las cosas como nosotros las contamos y que nos adueñamos nosotros de los medios de comunicación para contarlo de una forma diferente y sacar ventaja de esto. Hoy no vamos a discutir más si el antisionismo es una forma de antisemitismo o no lo es. Lo es, clara y concretamente, y vamos a entrar después por qué sí lo es. Pero hoy es muy probable, siempre lo definimos como que hoy Israel es el judío entre las naciones. Hoy no es políticamente correcto, después de la Shoah, sostener que uno odia a los judíos, pero, y siempre detrás de ese pero, está, siempre decimos que el pero es una conjunción adversativa, con lo cual todo lo que venga después es adverso. Creo que uno de los mayores éxitos de marketing que ha tenido el antisemitismo es instalar la acusación de apartheid sobre el Estado de Israel. Creo que hay pocas palabras con tanta connotación negativa como el apartheid. Y en un mundo en el cual cualquier publicación que nosotros tengamos más de 3 renglones y haya que presionar un ver más para poder seguir leyendo, es muy probable que la pasemos de largo. Con lo cual, toda explicación que nosotros querramos dar para sostener lo contrario se hace muy difícil y muy cuesta arriba. A partir de esto empiezan a surgir nuevas formas, como entre otras el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que es gente que sostiene que es un movimiento pacífico contra la ocupación israelí en los territorios. Vamos a hablar de los territorios en disputa y no territorios ocupados. Pero dentro de todo eso hay una mezcla muy grande, dentro de lo cual
promoviendo este tipo de cuestiones entran todas las actividades antisemitas. Me remito directamente a la actividad de Roger Waters como un ejemplo claro y concreto. Por supuesto, nosotros argentinos y todos aquellos que están en América Latina somos testigos que Irán está actuando en América Latina, introduciendo toda actividad antisemita habida y por haber. No solo con la forma de atentados, que ya en la Argentina llevó a cabo 2, sino, por ejemplo, la presencia de Telesur o Hispan TV más que nada, donde toda la retórica utilizada es una retórica pro-iraní y antijudía clara y concretamente, con todo el tipo de fake news existente. La actividad que se hace a través de la presencia en Venezuela y de ahí a otros lugares. Hay nuevas formas de antisemitismo, como por ejemplo, todos empezamos a darnos cuenta de que esto existía recién hace 3 años atrás, cuando veíamos que UNESCO en el Comité de Patrimonio Mundial votaba resoluciones donde negaba la relación entre el pueblo judío con su historia relacionada con Tierra Santa o Israel, sosteniendo, por ejemplo, que la ciudad de Al-Quds, nombre árabe de Jerusalén, merece ser reconocida para UNESCO porque existe una plaza en la cual Mahoma bajó de los cielos con su caballo alado, llamado Burak, y lo dejó atado a unas piedras mientras una noche subió al cielo y volvió luego a buscar su caballo, lo desató y siguió su vuelo. Esa plaza y esas piedras no son otras que el Cótel. Y hablar de que Jerusalén merece tener un espacio en UNESCO solamente porque cerca del año 600 Mahoma ató su caballo, es desconocer la presencia judía desde los tiempos antiquísimos y la presencia cristiana, porque entre otras cosas fue donde, en las afueras de ese templo, es donde Jesús llevó a cabo parte de su tarea. Y sostener que este tipo de reconocimientos, tratando, y esto lo voy a decir sin ningún ánimo de entrar en ninguna disputa, pero los argentinos sabemos que es esto de cambiar el relato o de utilizar el relato y contar la historia de una forma diferente. Pero todo esto nos va a servir, por supuesto, todo lo que las redes sociales han venido como un anillo al dedo para que todos aquellos que quieran llevar adelante sus actividades de odio sean utilizadas desde detrás de una computadora y con una impunidad mucho mayor, utilizando servidores desde otros lugares y con dificultad de regulación por cuestiones jurisdiccionales. Y esto es un tema que el centro viene siguiendo desde la existencia misma de Internet hace unos 26, 27 años. Todo esto sirve como una introducción para que nosotros veamos que hay una serie de elementos nuevos en esta situación de, qué bueno poder decirlo en el día de hoy, de decir hasta acá llegan, esto no lo vamos a dejar pasar, y elementos que nosotros podemos empezar a utilizar para esta batalla que tenemos que dar. La primera es un cambio de paradigma desde el Estado de Israel. El Estado de Israel se ocupaba hasta hace unos 10 años atrás, digamos, de sus cosas internas y no le preocupaba lo que sucedía con el antisemitismo en el exterior, sobre todo con aquellos judíos que vivimos fuera del Estado de Israel. Se preocupaba sí más sobre aquellas cuestiones que tenían que ver con sus problemas o su legitimidad y no entrar en este tipo de discusión. Hace 4 años fue creado un nuevo ministerio llamado de Asuntos Estratégicos, que entre otras cuestiones ha llevado adelante
este cambio de paradigma en la política exterior y pasar a la ofensiva para poder hacerle frente a todos estos fenómenos que yo antes vine a hablar. Entre otras cosas, creando distintos grupos de coalición de aquella gente que le interesa sostener la legitimidad del Estado de Israel y con ello todas las situaciones que tienen que ver con el antisemitismo. Es un grupo no solamente formado por personas que pertenecen a la comunidad judía, sino gente amiga que entiende la legitimidad del tema. Así como la creación de un foro legal internacional de abogados en el que tengo el orgullo de pertenecer desde hace unos meses, en el cual intercambiamos, entre otros elementos que vamos viendo en otros países del mundo que pueden servir como para la lucha contra el antisemitismo. Ha elaborado una serie de informes que hoy están disponibles y que realmente pueden servir. Primeros de ellos mostrando la realidad que existe detrás de los movimientos del BDS, entre otras cosas, mostrando que el BDS no es un movimiento pacífico que busca discutir la legitimidad, la ilegitimidad de la eventual ocupación de los territorios, sino que es un movimiento directamente antisemita. Ejemplo claro y concreto es cómo el BDS se movía en Francia cuando empezó a actuar. Entraba en los negocios de venta de productos kosher, llenaba los carros, apuntaba y amenazaba a los cajeros, iban hasta las calles, tiraban todos los productos afuera y los quemaban. La pregunta es, ¿dónde está la discusión respecto a la legitimidad de Israel cuando uno ataca productos kosher? Y utilizando la violencia y las cuestiones de amenazas, entre otras cuestiones. Esto no es, ni se trata de un movimiento pacífico, y esto da para una charla solamente sobre este tema, en algún momento, con gusto, si quieren, los vamos a profundizar. Ha llevado adelante un par de informes llamados Detrás de las Máscaras o Terroristas en Traje. El último es demostrar que detrás de todas las ONG pacíficas que andan dando vuelta por Europa, muchos de terroristas que llevaron a cabo atentados en la práctica están dentro de esas organizaciones. Por otro lado, el de Detrás de la Máscara está mostrando el camino del dinero, de toda la eventual ayuda que los estados dan o a las ONG que supuestamente quieren ayudar al movimiento palestino y son utilizadas para generar atentados terroristas. Por supuesto, todo lo sucedido y el intento que se llevó a cabo de boicotear Eurovisión el año pasado, que es el Festival de la Canción Europea, que se iba a llevar adelante en Tel Aviv, y que no solamente todo lo que se hizo para estar en contra, sino todo lo que se hizo a favor para poder lograr de que no se boicotee desde ningún lugar. Por otro lado, y acá nos interesa muchísimo más a nosotros que no estamos viviendo en el Estado de Israel, nosotros tenemos una nueva protección internacional que nosotros podemos acceder. Es la creación desde el año 2000, a partir del protocolo de Estocolmo, de un acuerdo que a raíz de una iniciativa del primer ministro sueco Göran Persson llevó adelante, fue la creación de la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto, IRA por sus siglas en inglés, International Holocaust Remembrance Alliance. Es una organización formada por estados, y dentro de la organización que, digamos, llevan adelante los estados, que hoy son alrededor de 35 miembros plenos, Argentina es el único miembro pleno de América Latina, y Uruguay y El Salvador son los únicos dos miembros observadores, que es un estado anterior a poder ser parte como miembro pleno. Parte de nuestra iniciativa es, cada vez que recorremos distintos lugares de América Latina, es tratar de llegar a gente con influencia dentro de los estados, a nivel ministros, a nivel poder ejecutivo o a nivel de poder legislativo, haciendo entender
entender de que los estados de América Latina, que por un lado refugiaron nazis y por el otro lado dieron la bienvenida a comunidades judías, tiene que tomarse en serio ser parte de un organismo que defiende la memoria del Holocausto y que por el otro lado lucha contra el antisemitismo a nivel países. Esta organización, como decía, en la región, en América, los únicos países que forman parte como miembro pleno son Estados Unidos, Canadá y Argentina. Uno de los grandes logros de los cuales nosotros tenemos que tomar la importancia de estas herramientas jurídicas de las que nosotros vamos a hablar, es haber aprobado en su plenario de 2016 en Rumania una definición práctica de qué hablamos cuando hablamos de antisemitismo. Es decir, hacer una definición de estos actos son y pueden calificarse como antisemitas. Esta definición práctica o definición de trabajo en inglés manifiesta que no es una definición vinculante. Es decir, los estados o las organizaciones deberían tener que aprobarlas. El tema es que desde nuestra posición hay estados que, y esto ya fue con algunos de los participantes, ya lo hemos charlado, hay algunos estados que por lo general dentro de sus leyes, cuando aprueban determinados cuerpos legales, no incluyen definiciones, y otros que sí lo hacen. Cuando no se incluye definición, uno lo que tiene que sostener, entre otras cosas, es el Estado es parte de este organismo, y este organismo aprobó por unanimidad esta definición, y no hay otra definición dentro del cuerpo legal que se refiera a qué es y qué no es antisemitismo. Por lo tanto, si no me muestran otra que diga que el antisemitismo para nuestro Estado es esta tiene que ser nuestra definición. A esto yo quería agregar que, entre otras, la Organización de Estados Americanos, a nivel Secretaría General, durante el año pasado, adoptó para sí la definición. Esto significa de que los estados parte de la Organización de Estados Americanos pueden utilizar, entre otros, sostener de que la organización adoptó esta definición para sí a raíz del año pasado, desde el año pasado. Por otro lado, el día 27 de enero, Día Internacional de la Recordación de las Víctimas del Holocausto, por resolución de las Naciones Unidas, la Cancillería de Uruguay emitió un comunicado sosteniendo que la mejor forma de rendir homenaje a las víctimas del Holocausto es luchando contra el antisemitismo hoy, y adopta para sí la definición. Es decir, Uruguay es el primer país, hubo otros a lo largo de este tiempo, pero hay resoluciones dictadas en forma positiva donde sostienen y dan una herramienta como para decir, este Estado o este organismo adoptan para sí esta definición. ¿Qué se refiere a esta definición? Tiene una primera parte donde claramente, digamos, no quiero dar vueltas sobre todo lo que ustedes van a ir leyendo y que se les van a ocurrir ejemplos claros y concretos. Esto nos va a llevar unas cuantas pantallas. Les pido que eventualmente los tengan dónde escribir y vamos generando preguntas para después. Pero el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. Manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a personas judías o no judías y o a sus bienes, instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto. Esta es la primera parte de la definición. Y luego entra en casos concretos. Suelen incluir ataques contra el Estado de Israel concebido como una colectividad judía. Este ejemplo claro que yo sostengo es lo que tienen que vivir muchas veces los jóvenes estudiantes universitarios de Chile, donde con una comunidad palestina muy fuerte, que es muy hostil por momentos, en universidades públicas, chicos que llegan a estudiar de familias judías y compañeros que le dicen ustedes judíos asesinos de Palestina. Las críticas, y esto es claro y concreto, la primera crítica que vamos a recibir cuando vamos a hablar de esta definición es que nos vengan a sostener, entonces no se puede nunca criticar a Israel. Sí, claro que se puede criticar a Israel como a cualquier otro Estado. Lo que no se puede
es generarle aquellas cosas que no se le pueden hacer o que no se le hace de ninguna manera a otros estados. Por supuesto, entran dentro de esto toda la idea de las conspiraciones judías contra la humanidad o por la culpa de los judíos de que las cosas vayan mal. Estamos en los momentos de coronavirus donde todos los días encontramos casos de gente que sostiene de que nosotros inventamos el corona para poder sacar partido de ellos. Por supuesto, a través de las cuestiones de estigmatización de estereotipos, de rasgos negativos del carácter, todos los judíos son tal cosa. Pedir o apoyar muertes o daños contra los judíos en nombre de ideología radical o extremista de la religión, esto está claro. Formular acusaciones falsas, deshumanizadas o perversas sobre los judíos, sobre el poder de los judíos como colectivo, aunque no de forma exclusiva. Bueno, esto es lo que sosteníamos recién, el tema de que los judíos dominamos la economía del mundo, que gobernamos o las instituciones de la sociedad. Acusarnos como los pueblos responsables de un perjuicio real o imaginario, el famoso deicidio u otras situaciones. Negar todo lo que tenga que ver con la Shoah. Culpar a los judíos por haber inventado o exagerado el holocausto para poder servirnos de eso. Acusar a ciudadanos judíos por doble lealtad o por tener otro tipo de lealtad. Denegar el derecho a los judíos para su autodeterminación, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista. Y con eso aclaramos lo que sosteníamos antes, de que el antisionismo sí es antisemitismo. Aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. En esto, en los debates siempre sirven las comparaciones. A nadie se le ocurriría en ningún momento sostener que Rusia es un Estado que le falta legitimación por tener discusiones con Ucrania sobre Crimea, por ejemplo. Utilizar los símbolos o imágenes asociados con el antisemitismo, como las calumnias. Todos vimos durante la Semana Santa que volvía a ponerse en el tapete un nuevo cuadro que seguía de un pintor italiano, Gasparro, que venía a hablar nuevamente de los crímenes rituales y el libelo de sangre. Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis. Considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel. Como verán, esto es muy claro y muy detallado. Los actos antisemitas son considerados delitos, estos son temas más jurídicos. Al momento de su tipificación, por ejemplo, la denegación del holocausto o la distribución del material antisemita en algunos países. Los actos delictivos son considerados antisemitas cuando los objetos de los ataques, personas o propiedades, edificios, escuelas, cementerios, etc., son seleccionados o se perciben como judíos o relacionados con los judíos. O la discriminación antisemita es la denegación a los judíos de oportunidades o servicios disponibles para otros, pero ilegal en muchos países, que es ilegal en muchos países. Bien, a partir de aquí nosotros entendemos que hay, como les decía en su momento, una hipótesis de máxima, que es pedir a los países que no son parte, que entiendan la importancia y que tengan que ingresar dentro de la isla. Hipótesis de mínima, hagan como hizo Uruguay y adopten la definición práctica. Que organizaciones o que distintas instituciones entiendan y digan, esta definición la adoptamos para nosotros. Se acabó toda la discusión a partir de ahí. Europa y la Comunidad Europea ya la han adoptado. Canadá la ha adoptado, el Reino Unido ha adoptado, por supuesto, y esto es lo que les conté de la Organización de Estados Americanos y de Uruguay. Aquí quiero hablar de un tema específico de jurisprudencia para tener en cuenta y por qué entendemos nosotros que fue importante esta definición. Nosotros ya hemos logrado un antecedente a partir de... A lo largo del año pasado nos llegan a nosotros una serie de denuncias que en la Universidad de Cuyo, con sede central en la ciudad de Mendoza, se estaban llevando a cabo distintas particularidades de actividad antisemita, de dos casos muy concretos. El primero,
El señor Julio Nemedora se presenta como docente, aunque la universidad desconoce que él sea parte de su cuerpo docente, pero figura siempre como a cargo de una materia optativa o electiva o dar cursos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Y este hombre plantea, entre otras, una materia llamada Estudios Árabes Contemporáneos. En esa materia, y a través de sus cuentas, que se llaman Planeta Árabe, y además él es presidente del club sirio de Mendoza, donde a través de sus redes sociales y en su momento un programa de televisión, mandaba absolutamente todos los estereotipos del antisemitismo que puedan existir. Yo les voy a mostrar algunos de ellos para que vean el tipo de perorata digamos, de retórica que utiliza este hombre. Han pasado más de 2000 años y el mismo pueblo que crucificaba a Jesús hoy mortifica y flagela a Palestina y a su capital Jerusalén. Vamos a las palabras del Maestro Jesús antes de ser entregados por los enemigos de la humanidad. Este hombre por un lado. Y por el otro nos encontramos con la situación de una señora periodista que se define como de ultraizquierda, donde ella lo primero que sostiene, como corresponde, es que de ninguna manera ella es antisemita, si ella habla de la Shoah en todo momento y se solidariza con todos estos temas, pero utilizaba una cuenta de Twitter bajo el nombre La Posta UN Cuyo. Esto es, indudablemente, alude a la Universidad Nacional de Cuyo, y ella tiene un programa en una radio llamada unidiversidad.com, que pertenece también a la universidad, con lo cual la vinculación de ella con la universidad hasta el año pasado no había casi ningún tipo de duda respecto de esto. Entra en todas las discusiones y empieza una discusión política, que no viene al caso, con el diputado Waldo Wolf, quien fue, para aquellos que no lo conocen, es un diputado de origen judío que dentro de su recorrido, antes de dedicarse a la política nacional en la Argentina, fue vicepresidente de la DAIA, a la que renunció para poder asumir el cargo y pasar a otro tipo de actividad. Estaban hablando del tema Venezuela y empieza, golpista y sionista, como si fuesen insultos, y empieza con todo el tema de que el Estado de Israel fue casi un regalo que se le hizo a los judíos por la Shoah, que no vivimos, que no había relación histórica, que hacemos lo mismo que el nazismo nos hizo a nosotros. Todas aquellas puntuales, hechos puntuales y que nosotros hemos mostrado en el punto anterior. El famoso tema de los mapas, de que Israel le robó las tierras a Palestina, que ya existía desde antes, cosa que sabemos que no es así, lo cual motivó, entre otras cosas, que nosotros hayamos actuado a través de una carta abierta al rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, y frente a esta carta abierta, donde nosotros hacemos la denuncia, el rectorado ordena la producción de un sumario, destaca a un oficial sumariante para que llegue a una conclusión, luego de una investigación, si se trata o no se trata de actividades antisemitas de estas dos personas. Mientras tanto, Sassola nos manda cartas documento hablando de todos los daños y perjuicios que nos va a hacer, y sacan notas de solidaridad en todos los medios de izquierda. Nosotros contestamos las cartas documento y nos invita la universidad a que nosotros podamos contestar, así como Gustavo a veces nos pide que nosotros hagamos un dictamen sobre algo, si se trata o no se trata de algo antisemita. Nosotros hicimos un dictamen basándonos en esta definición y sosteniendo por qué era aplicable. Esto sucedió en mayo del año pasado, el sumario se forma en julio,
para la época de vacaciones de invierno, de la feria de invierno, y nos enteramos junto con la DAIA que Nemedora estaba por llevar adelante un nuevo ciclo de actividades dentro de la universidad, y lo que queríamos hacer era, mire, en lugar de prohibir o no prohibir determinada actividad, resuelvan el sumario y ahí resolveremos a ver si corresponde o no que él pueda tener esta actividad. Bien, el sumario adopta la definición de la ira, tal cual nosotros sostenemos, y dice que sin duda tanto los actos de Nemedora son antisemitas y la retórica de Sassola también. Por lo tanto, prohíbe las actividades de Nemedora dentro de la universidad e intiman a Sassola a modificar su usuario de Twitter para no quedar vinculado con la universidad, y lo que ella haga en sus cuentas será un tema de ella. Esto no fue discutido, no fue apelado, no fue, digamos, discutido de ninguna forma, con lo cual, si bien se trata de un sumario administrativo, hace una jurisprudencia firme al respecto, y es el primer antecedente que nosotros encontramos en toda la región, en el cual, utilizando la definición de la ira, nosotros pudimos parar actividades antisemitas en forma clara y concreta. Esto es algo que debe ser utilizado y hay que utilizarlo muchísimo más. Por supuesto, cancelaron el seminario que pensaba dar Nemedora el 27 de noviembre. Vamos a hablar de otro caso, que son nuevos elementos que también tenemos que tener. Y este no proviene de la Argentina, sino de Chile. Ustedes saben que tanto en España como en Chile, los movimientos de boicot, desinversión y sanciones, entre otras cosas, tratan de generar de que los distintos organismos municipales, de las ciudades, de las provincias o de los estados, o como se llamen cada una de las organizaciones administrativas de cada uno de estos países, emitan declaraciones donde digamos, atacan a Israel por su política con Palestina y buscan determinadas prohibiciones, como desde boicotear partidos de fútbol hasta que determinadas personas puedan llevar adelante actividades culturales, académicas o comercio inclusive. En ese ámbito, la municipalidad, el Consejo Municipal de Valdivia, lo que sería un consejo deliberante, se reúne y vota por unanimidad declararse la primer ciudad de América Latina libre de apartheid israelí. Dice, sumándose a la campaña internacional del BDS, que el municipio se tiene que abstener de contratar con empresas que lucren y que estén vinculadas con el apartheid israelí, y se exige el fin de la ocupación palestina y el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo palestino. Y un dato más, exigen como ciudad, le piden al gobierno nacional que eche al embajador de Israel en Chile y que, por supuesto, rompan relaciones. La comunidad judía de Chile, con muy buen criterio, contrata un abogado administrativista que no tiene absolutamente nada que ver con la comunidad, sino que directamente habla de las cuestiones constitucionales de estos argumentos o del acto administrativo llevado adelante por Valdivia, y lo ataca en un tribunal que existe en Chile que se llama Contraloría General de la Nación, que se ocupa, digamos, de dictar resoluciones en todas las cuestiones administrativas y hace jurisprudencia como si fuese la Corte Suprema. Sale esta resolución de la Contraloría General de la Nación y declara nula de toda nulidad a este acto administrativo llevado adelante por Valdivia, por varias razones. En primer lugar, porque un municipio no puede arrogarse relaciones internacionales, las cuales son privativas de los poderes de la nación. Y en segundo lugar, sostiene de que se trata de una cuestión absolutamente antidiscriminatoria, porque las leyes sostienen que no se puede hacer una diferencia respecto de personas que puedan presentarse a contratar
basadas en nacionalidad u origen. Cuestión absolutamente constitucional que, por lo general, casi todos los países de la región compartimos. Con lo cual, tenemos un segundo antecedente a tener en cuenta y puede ser muy utilizado. Esto es algo absolutamente nuevo. El centro está haciendo llegar a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Argentina un proyecto de ley que nos gustaría que por ahí puedan apoyar a partir de esto, es que los medios periodísticos que tienen sus plataformas online apliquen la misma política que utilizan con las cartas del lector. Es decir, cuando uno lee un diario en papel y una nota no le gusta, lo que hace es habitualmente mandar cartas o mails directamente a los editores del diario y pedirle que, o bien que le hagan llegar al autor de la nota, o bien que se las publiquen en cartas al lector, y muchas veces vemos este juego de libre pensamiento en el cual puedo no compartir lo que un autor dice y discutirlo y darle argumentos, y que el propio diario, no un derecho a réplica, pero que me esté dando la posibilidad de opinar de una forma diferente, lo cual me parece absolutamente fantástico y defendible. Sin embargo, ustedes ven que en ningún momento los diarios publican aquellas cartas o mails que son ofensivos, de que son que insultan, o que amenazan, o que hablan de te vamos a matar, o hay que matarlos a todos, los que opinan de la misma forma. Y todas estas situaciones sí se ven en los ámbitos, digamos, en los portales online. Es decir, cuando uno entra en el de cualquier diario, supongamos la nota que escribí yo en La Nación hoy, puede que encuentre abajo en comentarios muchísima gente que sostenga Hitler no terminó su tarea, o cualquiera de estas cuestiones que nosotros entendemos que no tienen que ver con la ley y que no es libertad de expresión, sino que es otro tipo de situación. Lo que nosotros proponemos es, en primer lugar, el medio periodístico tiene que asumir la responsabilidad del editor y actuar permitiendo de que, por supuesto, las libres ideas puedan circular, pero no la cuestión que tenga que ver con el insulto o con el delito. Y en segundo lugar, solo permitir a aquellos que estén identificados, de forma tal de que si alguien siente que lo que la persona está diciendo es injuriante o se ha pasado de la raya, pueda actuar de la misma forma que la persona que escribió la nota queda expuesta. Es decir, buscar que realmente reducir estos hechos deleznables a través de la cuestión de que la persona pueda identificarse y que exista una responsabilidad editorial desde los desde nosotros, en principio, como para dejar planteado el tema, es todo lo que yo quería contarles. Por supuesto, voy a estar abierto a todas las preguntas. Les dejo, mientras tanto, la pantalla con todas nuestras redes sociales y que puedan ubicarnos y que puedan continuar el contacto, que para nosotros es más que importante. Muchas gracias. Agustín, te pido que eventualmente, a través tuyo, vos moderes eventualmente las preguntas, ¿sí? Bárbaro, bueno, muchas gracias, creo que fue bastante abarcador y también tuvo una mirada legal, así que de la asociación buenísimo y seguramente podamos estar colaborando en unas cosas al respecto. Si les parece, lo que hemos hecho en otros encuentros es poner las preguntas en el chat, cosa que lo vamos leyendo, si alguien eventualmente oral, nada, lo pone ahí, le habilitamos el micrófono, ¿está bien? Gustavo y Tamara preguntan algo más o menos similar respecto a si se podría adoptar la definición de antisemitismo del IRA a la legislación penal en Argentina. Y Tamara agrega en este sentido que tenemos la ley discriminatoria, ¿cómo se incorporaría la definición ahí, no? Aquí vamos a tener un tema que es el siguiente. Yo creo que vamos a hablar, en principio vamos a dedicar 2 minutos al caso argentino, porque digamos, es absolutamente diferente
porque Argentina adoptó la definición, no adoptó la definición, sino que Argentina es parte de la IRA y votó, digamos, se votó por consenso esta definición. Nosotros, si bien la definición es no vinculante, el argumento que nosotros entendemos, es decir, no, me parece que no querría, o esto es una opinión personal, no querría entrar en llevar a un ámbito legislativo del que aprueben o no aprueben esta definición. Yo lo que sostengo es la inversa. Argentina forma parte de este organismo, así como forma parte de miles de otros organismos. En este se adoptó esta definición. ¿Hay otra? ¿No hay otra? ¿Hay en todo el cuerpo jurídico otra definición? No. Bueno, pues bien, entonces esta es la que yo voy a tomar, salvo que a mí me digan que hay otra que tenga más valor. Entiendo que no hay ninguna en ningún otro lugar de todo nuestro cuerpo legal. Esto juega con la ley antidiscriminatoria, porque la ley antidiscriminatoria habla de, digamos, no se refiere a los casos de antisemitismo claro, pero si nosotros jugamos con el hecho de que entendemos que determinada actitud ha sido o puede calificarse como antisemita de acuerdo a la definición, cae dentro del ámbito de la ley antidiscriminatoria. Esto es lo que entendería, por supuesto, desde nuestro lugar. Respecto de los demás países, y hay que hacer un trabajo de lograr de que de a poco vayan adoptando la definición. Ahí el tema va a tener que ser de sostener, miren, hay un organismo internacional formado por democracias que ha definido esto. No encontramos otra, pero entramos en una discusión. Perfecto. Justo recién ahí, hablando de otros países, Sandra Weinstein preguntaba qué falta a Uruguay para ser miembro pleno, entiendo, de la Asociación Internacional, y si el Centro Simón Wiesenthal actúa solo en Argentina. No, nuestra oficina, esta oficina que yo tengo a cargo es para toda América Latina. Y la verdad que si no fuese por esta situación que estamos viviendo, ya hubiese estado viajando por distintos lugares. Ayer tuve el placer de dar una charla organizada por la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, que me esperaban, y yo tenía muchas ganas de estar en su asamblea anual, y era la semana posterior a la que se cerraron todas las fronteras. Si eso hubiese sido una semana antes, todavía estoy en Colombia. Pero sí, la realidad es que nosotros trabajamos para toda la región, desde México a la Antártida, es toda nuestra oficina. Y en el caso de Uruguay, Uruguay ha hecho un acto administrativo claro y concreto en el cual existe una norma, porque hay una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores que adoptó la definición. A Uruguay, ¿qué le falta para entrar? Tiene que tomar la decisión política de hacer el paso siguiente, que esto es una cuestión administrativa dentro de lo que significa la IRA, y pasar a ser miembro pleno tiene que preparar una serie de elementos, y a través de estos elementos lo evaluarán en la organización, y después al año siguiente lo aceptarán en el momento que quiera hacerlo. El último que fue aceptado como miembro pleno fue Portugal y anteriormente Australia. Hoy son alrededor de 35 países. Pero me parece que esto es un tema, la IRA en sí, cómo se organiza, es tema por ahí para otras cosas que sigo insistiendo, los que se queden con ganas nos ubican a través de las redes. Ahí Gabriel Kleidermacher pregunta, bueno, sobre el tema de atacar comentarios antisemitas en la web, ¿qué medidas usted sugiere utilizar en redes como Facebook o Twitter? Bien, bueno, además entiendo que el público que está aquí conoce un poquito más del tema, pero digamos, uno tiene distintos niveles, cuando nosotros damos este tipo de charla, hay distintos niveles de lo personal hasta lo colectivo, es decir, desde lo personal uno puede empezar desde el bloqueo, la denuncia, el reporte, a cada una de las redes. Nosotros hacemos, nuestra oficina central en Los Ángeles tiene un trabajo muy serio sobre la relación con los proveedores de redes sociales y con buscar nuevos elementos para filtrar el odio. Esto, da para una charla entera,
pero entre otras cosas, aquellos que están de forma identificada y entendemos que puede llegar a ser un delito, hay que denunciarlos. Ahí abajo, 2 lugares abajo mío, y todos lo ven a Gustavo, y los que vivan en la ciudad de Buenos Aires saben que hay un organismo en el cual, cuando hay determinadas cosas que pueden entrar dentro de la ley, pueden hacer las denuncias. En otros lugares del país y otros lugares de la región cambia de acuerdo a la legitimidad, digamos, al tema de la organización jurídica. Pero en todos siempre hay elementos, en algunos son penales, en algunos son administrativos, y en algunos son de las propias redes. Bien, ahí Tamara Weiss insiste con el tema de los medios. Ella plantea que lo de la responsabilidad editorial por los comentarios es impracticable. Muchas veces las notas están firmadas. ¿Cuál sería la sugerencia para esos casos? Porque en la práctica suelen cerrarse los comentarios y habría la posibilidad de que ningún medio se vaya a jugar a mandarle a un usuario una crítica o mensaje para que no le digan que está restringiendo la libertad de expresión. No, me parece que no es a eso a lo que apunto. Lo que yo digo es lo siguiente: las notas aparecen y abajo uno puede hacer determinados comentarios. Esos comentarios, más de una vez, exceden aquellas cuestiones que podemos entender libertad de expresión, porque entran a veces en la delincuencia, a veces en la amenaza, a veces en la injuria, y no tenés a quién hacerle la denuncia porque no está identificado. Entonces, vos podés tener toda la libertad de decirme lo que quieras, identificate para saber quién sos. Yo, si la nota de la que estamos hablando no está firmada, es responsabilidad del editor. Esto es claro, y una cuestión de derecho que tenga que ver con periodismo. Cuando las notas están firmadas, hay una responsabilidad compartida de la persona que la está firmando. En estos casos, vuelvo a lo mismo, estamos recién haciendo el planteo para que recién empiece a funcionar. Es una nueva idea que tiro, que por ahí podemos sacarle puntas, pero me parece que es un lugar en el que hay que trabajar, y me parece que vale la pena hacerlo. Lucía Rosenberg pregunta si desde una mirada histórica estamos mejor o peor en materia de antisemitismo a nivel global y argentino en particular, y en su caso, ¿qué motivos atribuye la evolución o involución, ¿no? Vamos a hablar un poquito primero del tema región y después tema mundial. En el tema mundial no es un buen momento. Entendemos, creo que, y esto lo puedo decir como latinoamericano, yo veo muchas señales en Estados Unidos que me asustan, por ejemplo, y en Europa. En Estados Unidos veo muchas situaciones muy asimilables a la Alemania pre-nazi, no nazi ya prácticamente, en la cual, por ejemplo, judíos alemanes decían, somos primero alemanes y después veremos si somos judíos o no, pero para los demás los habían puesto todos cuando llegó el momento del nazismo no preguntaron. Hay muchos norteamericanos que entienden que para poder ser aceptado como ciudadano igual dentro del ámbito norteamericano tiene que mostrarse como anti-Israel y hacer una crítica sanguinaria peor que la que hacen los antisemitas. Y en algunos casos en tema de los campus, y además estos nuevos fenómenos que se están repitiendo cada vez más, como el ataque en Pittsburgh, el de Hanukkah el año pasado, y que realmente ya están pasando a un nivel de antisemitismo muy, muy grave. En la región, yo diría, Venezuela es un caso aparte por su historia chavista que se vive en este momento, y Chile es un caso aparte. En el resto de la región, particularmente en la Argentina, creo que hay pocos momentos en la historia en los cuales nosotros podemos sostener de que tenemos muchísimos restaurantes kosher, de que tenemos restaurantes israelíes y judíos que trabajan normalmente,
Roberto Moldavsky, que se reconoce como judío sin duda y usa el humor judío, es uno de los que más entradas vende y es uno de los más vistos en todos lados. Creo que hemos tenido, uno puede gustarle o no, pero hemos tenido un ministro que fue rabino, o un rabino que fue ministro. Creo que la aceptación de la sociedad general hacia el judío es mucho mayor que en otros momentos. Tenemos muchísimos más elementos y evolución jurídica para poder defendernos. Tenemos una reacción con un nivel muy alto de reacción frente a las cosas que suceden, y además, en el mundo, además hay un cambio muy importante. Existe Israel. Perfecto. Si te parece, hacemos las últimas 3, así tampoco... Como ustedes quieran. Bárbaro. Tomo una que decía acá, José Pasos, la identificación automática del judío con el sionismo es antisemitismo, y la segunda que te hace José es publicaciones en redes sociales con símbolos nazis o venta de simbología nazi para coleccionistas, ¿debe considerarse delito? Bueno, vamos una por una. Empiezo por la última, después repetime la anterior. Cuando vienen las dos, se me olvida la primera. Cuestiones de la edad, ¿vio? El tema de las publicaciones, vamos a casos concretos. La realidad no es algo que a mí me gustaría responder de la forma que te lo voy a responder. Depende del juez en el que caiga y depende cuál vaya a ser el criterio. Este es un tema que entendemos que la ley antidiscriminatoria dejó una laguna lo suficientemente grande. Y cuando los diputados dicen que están trabajando en una actualización de la ley antidiscriminatoria, les pregunto si esto lo tienen en vista y me dicen que ni lo habían pensado, y yo entiendo de que si van a trabajar con una reforma de la ley, es hora de que llenen de agua la laguna. Hemos visto por ahí con Gustavo un caso concreto, y voy a dar un ejemplo en el que nosotros algo tuvimos que ver. Y Darío Pensic, que está ahí presente, fue quien llevó adelante este tema. Nosotros encontramos que en determinados lugares de la ciudad se estaba vendiendo una edición de Mi Lucha, la cual tenía en negrita todos los párrafos referidos a los judíos. Y en la contratapa decía que esta edición era importante para toda aquella persona que se considere nacionalista y quiera defender lo suyo. Esto nos ayudó a que dentro de la tipología entre como una situación donde prácticamente se estaba buscando hacer una referencia de propaganda al nacionalsocialismo en contra de los judíos, y entendieron que sí se trataba de un delito. Pero hay otros casos donde no lo ha sido así. Si alguien demuestra que es para fines comerciales y que no es lo único, como muchos otros casos que han aparecido, no han tenido ningún tipo de condena. Repetime la primera parte de la pregunta, que era algo con las redes sociales. Vamos, un segundito. Sí, lo que decía es si la identificación automática del judío con el sionismo es antisemitismo. La identificación automática sí lo es. Es decir, ser judío no significa ser sionista, pero manifestarse como antisionista para poder esconder una posición antijudía, o sobre todo cuando alguien se refiere a los sionistas como a los judíos, como si fuese palabras que tienen que ver exactamente lo mismo, porque entienden de que decir judío no tiene carga negativa y decir sionista, de la forma en que esta gente lo dice, sí tiene una connotación negativa. Uno tiene que hacerles entender de que es el movimiento de autodeterminación del pueblo judío para tener un país, una nación judía en Tierra Santa. Y esto no implica ninguna otra situación. Pero bueno, cuando uno ya tiene que dar explicaciones es como
lo otro que estaba diciendo al principio, ¿no? Que el tema del apartheid. Cuando uno tiene que empezar a dar explicaciones. Perfecto, voy con la anteúltima. La dictadura militar argentina tuvo cosas muy parecidas al nazismo, y que en Israel actualmente vive Aníbal Gauto, represor de la dictadura, que sería conveniente que ustedes, entiendo que se menciona el centro, ayuden a extraditarlo. Entiendo, a ver, yo no soy de comparar el nazismo con la dictadura, si bien somos ampliamente críticos de todas las dictaduras y por supuesto de estas últimas. Si se trata de una persona que ha cometido delitos, por supuesto tiene que ser extraditado, ya sea por delitos contra la humanidad o cualquier tipo de delito. Cualquier criminal tiene que ser extraditado. Esto no se discute. La realidad es, escuchamos más de una vez sobre este tema, estamos en algunas cuestiones al tanto, pero no conocemos al fondo toda la causa. Pero en principio, yo no creo en la identificación automática entre el nazismo y la dictadura. Es lo mismo que, digamos, estamos sosteniendo. Uno no puede todo compararlo con el nazismo. No hay nada comparable con la Shoah. Cuando todo lo comparamos con la Shoah, ya nada nos queda fuera, digamos. Estos temas no es nada automático. Sí hay una condena, por supuesto, y si ha hecho crímenes contra la humanidad, tiene que ser extraditado. Pero no tiene que ver con un tema de antisemitismo, que es lo que nosotros estamos trabajando en este caso, o de este tipo de cuestiones. Pero bueno, sí, ¿qué más? Perdón, tengo a mi nene de 2 años acá haciendo ruido, si escuchan cuando abro el micrófono. Despreocupate. No, yo quería hacer una pregunta, porque justamente decíamos que Israel uno tendría derecho a criticar a los gobiernos. Yo creo que Israel en los últimos años se ha derechizado un poco. ¿Y cómo hacemos para, siendo judíos, poder hacer críticas, no siendo funcionales a los antisemitas, ¿no? Porque, se escucha, perdón, pero muchas veces dentro de la comunidad está el guardemos las cositas debajo de la alfombra. Yo creo que deberíamos ser también coherentes y permitirnos criticar al gobierno de Israel, no necesariamente al Estado, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, está claro. La experiencia? Perdóname, a ver, la respuesta está muy clara. Lo que se considera antisemita, y vamos a dejarlo claro y concreto, es que a través de la crítica a una medida puntual de gobierno de un país democrático, estés sosteniendo la deslegitimación de un Estado o la destrucción de ese Estado. Si tu crítica es una crítica igual a la que le podés hacer a cualquier otro gobernante de cualquier otro lado, bienvenida sea, y vos sabés que ningún lado es tan cruel con las críticas como en la propia Israel. Distinto es que uno sostenga, y yo voy a los ejemplos por el absurdo. A nadie se le ocurre sostener que Rusia debe dejar de existir porque tiene grandes discusiones con muchas de las medidas que toman en Ucrania. En cambio, hay muchos que sostienen de que por la política referida con los territorios en disputa, Israel debería no existir. O es un Estado fallido, o es un Estado terrorista, o lo que fuese. Son territorios en disputa como muchos otros en otros lugares del mundo. Y no es el mismo tipo de... Es decir, ¿cuánta gente conocen ustedes, grandes especialistas en política internacional, que del único tema del que hablan es de esto? Si a mí van a hacer el mismo tipo de crítica con otros países en otros lugares, a mí no me va a quedar otra que aceptarla. Pero que sostengan que el Estado tiene que dejar de existir por aplicar ese tipo de políticas, eso es antisemitismo. Porque es el único tema porque le preocupa. Clarísimo, Ariel. Bárbaro, le doy el pie a Hernán Nagenson, que es el presidente de la asociación, para hacer un cierre. Yo aviso que vamos a estar subiendo, si te parece, Ariel, en nuestro canal de YouTube, sí,
la charla. Llegamos a tener 60 Fantástico. participantes, así que un éxito, y le doy el pie a Hernán, ¿sí? Gracias, antes, muchas gracias, y por supuesto después pasame el link, así yo también la puedo poner en las redes, y sigue la invitación para seguir en contacto. Cómo no. Bien. Hernán. Hernán. Ahí está, ahora activé el micrófono. Fundamentalmente, muchas gracias, Ariel, por tu disertación, y a todos por asistir a esta nueva charla, este ciclo de charlas que venimos organizando con la asociación. Para nosotros es un privilegio contar con el tiempo de personas que han sido, que son muy requeridas y que son muy destacadas, tanto en el ámbito comunitario como en las demás aspectos dentro de la sociedad, que así para nosotros es un lujo contar contigo, Ariel. Yo por mi parte además comparto Gracias. la comunidad Betilel con vos, donde viernes tras viernes tengo el privilegio de escucharte a vos, también a colaboradores tuyos que siempre con mucha pasión, con mucho compromiso, aportan una mirada crítica sobre temas vinculados con el antisemitismo y con muchísimo profesionalismo. No puedo recordar el nombre de un muchacho joven que siempre... Darío Pensi, está ahí abajo. Darío, ahí está Darío, que la verdad que siempre da sus puntos de vista. Obviamente, como todos puntos de vista, nosotros somos una asociación, ya te puso el punto sobre la I, Agustín, que nos gusta debatir, pero lo que no se debate acá es el compromiso y la pasión con que cada uno desarrolla su tarea en el ámbito que le toca. Y en eso el Centro Wiesenthal, vos y todos los que te acompañan, muestran un grado de compromiso y pasión por lo que hacen, que para nosotros es un ejemplo. Es un ejemplo en el tema particular, pero es un ejemplo de vida para todos. Y así, con estas pequeñas palabras, yo no me voy a extender mucho más. Agradecerte nuevamente, agradecer a la organización por acompañar a la Asociación de Abogados Judíos en esta charla. Invitar a todos aquellos que no son miembros de la asociación a participar. Este es el perfil de debate que nos gusta a nosotros, donde escuchamos atentamente, preguntamos respetuosamente y nos enriquecemos en cada final de charla, yéndonos a nuestra casa, o en este caso permaneciéndonos en nuestras casas, con algo más para pensar, con algo más para debatir, y donde nos vemos, como dije, enriquecidos con más conocimiento. Que así, eso es todo lo que me toca a mí. Muchísimas gracias a todos, y a los que nos siguen en Twitter, pongan el like cuando Agustín publique la novedad, porque cuantos más seamos en este tipo de charlas, en este tipo de eventos, yo creo que más nos nutre a nosotros como sociedad y como comunidad. Así, muchísimas gracias, Ariel. Te dejo la despedida a vos y los aplausos para todos. Bueno, de despedida, bueno, ya lo dije, les agradezco esta plataforma. Por supuesto, para mí será un placer contar cada vez que ustedes lo necesiten, y los debates me encantan, son enriquecedores, no tenemos que estar en todo de acuerdo, y generalmente este juego es más entre abogados, este juego de ver si el otro está equivocado o no está equivocado, nos puede ayudar a que verdaderamente pulamos nuestros argumentos cada vez más, poder cambiarlos o cambiar la estrategia si no es la correcta, y bueno, y por supuesto, lo mismo que les decía antes, nosotros producimos mucho material que por lo general subimos a nuestras redes o lo mandamos por mail. La única forma que tenemos de hacérselo llegar a ustedes es que nos pidan que los incluyamos o que sigan este material que se produce. Sin ir más lejos, les dije al principio que publicamos una nota el día de hoy en el diario La Nación, que está teniendo una repercusión interesante por el tema de Yom HaShoah. Y bueno, agradecerles a ustedes y nada más, nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Un aplauso para Ariel. Muchas gracias, un aplauso. Habilite micrófonos. Ahí está. Muchas gracias, Ariel. A ustedes. Gracias, Gracias a los amigos que también se han conectado. Gracias. Un saludo Gracias a para todos. Gracias.